Queridos amigos, les saludo con la paz del Señor, hermanos y seguidores del programa Encuentro con Dios a través del internet, al vivo, desde el estado de San Pablo, para todos ustedes en todas las diversas partes del mundo que nos están acompañando este tiempo, que podemos compartir la palabra de Dios en este bendecido programa. Mis saludos a todos ustedes que están siempre conectados a través de la internet. Acá en el Brasil, de donde estamos transmitiendo, desde el estado de San Pablo, a mis compatriotas en Bolivia, los hermanos de nuestra congregación allí en Santa Cruz, en la urbanización Leónidas II, donde el Señor nos ha colocado como pastor y líder. Mi saludo al presbítero Ezequiel Sánchez, a los colaboradores de la iglesia, a los ancianos que están en la iglesia Asamblea de Dios Esperanza Viva, ahí en Santa Cruz, a los queridos pastores, nuestros amigos que nos escuchan y nos siguen en el programa. Gracias al Señor por acompañarnos, gracias al Señor por sus oraciones. Queremos expresar nuestra gratitud también a los hermanos en Estados Unidos, allí en Florida, al pastor Roberto, al pastor Eloy, al pastor Julio Holanda, un gran siervo de Dios en Miami, un boliviano que por muchos años es pastor y líder de la Asamblea de Dios, el ministerio La Última Cosecha en Miami. Pastor Julio, Dios le bendiga. También en Chicago a nuestro querido pastor Uriel de la iglesia Esperanza Viva, pastor Luis Rivera de Ríos de Agua Viva, pastor Cris Gómez de la iglesia de Oración y Alabanza. Nuestro saludo también a sus colaboradores. Gracias al Señor por los hermanos ahí de Chicago, la familia y líderes de la iglesia Sendero de Esperanza, la familia Licardie. Y bueno, también al pastor Gastón Carter, nuestro amigo, un cubano que vive allí en Chicago. Ya estaremos llegando estos días para compartir allí también la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y bueno, a la familia Ordóñez, como siempre, todos ustedes, mi gratitud por acompañarnos. El propósito de este programa es que los amigos que nos siguen conozcan la doctrina cristiana, conozcan la palabra de Dios. Hoy, en este tiempo en que han aparecido tantos aventureros del Evangelio que llevan enseñanza torcida, con el solo propósito de sacarle el dinero a la gente. Predicadores ambulantes que solo buscan el beneficio propio. Cuando Jesucristo dijo que fuéramos por toda parte predicando el evangelio a toda criatura, y aquellos que creyeren y fueren bautizados serían salvos. Hermanos, el propósito entonces es que usted conozca la verdad. Conozca el evangelio completo, conozca la doctrina cristiana bíblica. Y cuando yo vengo remarcando que en la venida de Cristo, Cristo llevará a los creyentes salvos, como ya en programa anterior hice y mostré la diferencia entre un creyente salvo y un creyente religioso. En la Biblia encontramos varios pasajes de la Biblia donde habla de que lo que Dios quiere es que la gente sea salva. Cuando, por ejemplo, Cristo mandó en San Marcos 16, el versículo 15, San Marcos 16, verso 15 y 16, les mandó ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiere Dios la salvación de la humanidad, porque el hombre está perdido en el pecado. Por eso Cristo vino y sufrió la cruz del Calvario. Porque todos, dice Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, en la epístola a los romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios mandó a Cristo
para que usted y yo seamos salvos por Él. Por eso el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo puedo mencionar también en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, el versículo 9, ahí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. En Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo estaba allá preso con Silas en la cárcel de Filipo, el carcelero, cuando vio la manifestación del poder de Dios, estando Pablo y Silas presos ahí en la cárcel, dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 31, que Pablo le responde al carcelero cuando él le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. La salvación para él y para su casa. También puedo mencionar otro pasaje de Hechos de los Apóstoles cuando Pedro predicó a la multitud de judíos el día del Pentecostés. Pedro se levanta y habla a los israelitas, habla a los judíos y les dice que en ningún otro hay salvación porque no se ha dado otro nombre a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Somos salvos por el nombre de Cristo. Cristo es el Salvador. El ángel Gabriel le dijo a la Virgen María, pondrá su nombre Jesús, que traducido es Salvador. Mi amigo, yo era nuevo convertido. No hacía mucho tiempo que me había convertido al Evangelio. Y yo fui al cementerio allá en mi ciudad, donde yo acepté a Cristo, o en Bolivia, en el estado de Beni, en la ciudad capital Trinidad. Voy con mi esposa, que también era nueva en el camino del Señor, a visitar la tumba de mi suegro. Había muerto mi suegro, era excombatiente de la guerra del Chaco, aquella guerra con Paraguay y Bolivia, se le llama la guerra del Chaco. Y bueno, no es pecado visitar la tumba de un familiar. ¿Sí? No es pecado. Errado es rezar, orar por el alma del muerto. Eso está errado. Eso no es bíblico. Pero visitar la tumba, estar allá ese día que se recuerda el día de los cadáveres, el día de los difuntos, ¿me entiende? Entonces, fuimos por allá. Ok. Resulta que en Bolivia, no sé si aquí en Brasil, en otros países, seguramente debe haber una costumbre de esa denominación. Ese día hay unos señores que se visten de una túnica y se les llama los rezadores. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Van a los velorios de los muertos, van el día de los difuntos, el día de los cadáveres, el 2 de noviembre, que se recuerda al cementerio, y hacen oraciones allá, rezan el Padre Nuestro, rezan el credo de los apóstoles, el Dios te salve María, hacen su oración y luego después los familiares del difunto le pagan una cierta cantidad de dinero. Yo estaba sentado allá en el cementerio, se llama el mausoleo de los excombatientes. Oye, cuando ahí llegó ese grupo por allá lejos y se fue acercando y llegó al lado de la tumba donde están los restos de mi suegro. Ahí yo escuché todo lo que el rezador hizo, pues, muy cerca de mí, ¿no? Luego que terminó, me saluda y me dice, Señor, también a su difunto familiar queremos hacer una oración para la salvación de su alma. Yo le miré, no le respondí nada, me acuerdo, y le dije, le hice una seña así, que siga, porque no fue falta de respeto hacia él, solo que yo no aceptaba eso ya. Y me molesté también, ¿por qué? Porque vi que un familiar del difunto seguramente le pagó dinero por la oración que hizo. Querido, ya yo había leído en la Biblia, en el libro de los Efesios, que por gracia somos salvos. Por la gracia de Cristo. Cristo pagó el precio de la salvación del alma de toda persona que acepta y cree en lo que Él hizo y cree en Él como Hijo de Dios, como Salvador. Entonces,
La salvación es de gracia. ¿Qué historia es esa de estar pagando, haciendo negocio con el alma de los difuntos? ¿Me entiendes? Me molesté. Se fueron. Pero yo quedé pensando en ese hecho. Yo había pasado 22 años de mi vida como religioso. Me preparaba ya para ser prácticamente sacerdote católico. Yo sabía de todo eso. Pero yo comencé a meditar. Comencé a pensar en ese purgatorio que se enseña. Ahí yo dije así. Vamos a suponer, le dije a mi esposa, que estaba conmigo ahí, Gabriela, vamos a suponer que esa oración de este señor ha hecho que Dios lo perdone, ha hecho que Dios lo libere de toda culpa de pecado, y el alma que está allá en el purgatorio supuestamente sale del purgatorio y va pues al cielo. Es la creencia. Supongamos que eso sucedió. Pero resulta que al siguiente año, en Todos Santos, el Día de los Cadáveres, otra vez hacen lo mismo. Vienen ahí mismo a la tumba, le hacen la misma oración, le vuelven a pagar como si nunca lo hubieran hecho. Ahí yo pensé, ¿qué es lo que está pasando acá? Aquí hay un error. Vamos a suponer que el alma salió del purgatorio y fue al cielo. Pasó un año, pasaron 12 meses y el alma se salió del cielo y se volvió a meter al purgatorio, que hay que hacerle, le llaman cabo de año, y ahí sigue, cabo de 2 años, cabo de 3 años, etcétera, y hasta yo no sé cuántas veces. Entonces Pablo escribe aquí en la Biblia, está, anótelo en su Biblia, usted que me escucha, abra la Biblia en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13, dice estas palabras, ahí los 2 primeros versículos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué está diciendo Pablo allá? Hermanos, tampoco queremos que ignoréis los que duermen, los que están muertos. Como los otros. ¿Quiénes son esos otros? Los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos otros? Los que no han creído en el sacrificio de Cristo. Creen en una religión. Al punto que a mí me dice Pastor Florencio, yo nací en esta religión y en esta voy a morir. Mi amigo, si usted tiene ese mismo principio, discúlpeme, le voy a decir, porque quiero decirle la verdad. Si usted dice que nació en una religión y en esa religión va a seguir hasta el día en que se muera, querido, usted se va a ir al infierno, mi amigo. Es la verdad. No se moleste conmigo. No se enoje. Se va a ir al infierno, al lago de fuego. Porque religión ninguna salva a nadie. Si una religión salvara, mi amigo, entonces de más Cristo murió, pues. Cristo hizo un teatro entonces. Se dejó escupir, se dejó azotar, se dejó golpear, que le desfiguraron el rostro a Cristo. Oiga, Cristo hizo un teatro entonces allá. No sirve de nada lo que hizo. Entonces, si alguna religión salvara, pero Pedro les dijo a los judíos, aquellos que habían pedido a días atrás, que sea Cristo crucificado, que sea Cristo muerto. Hermano, esos judíos que habían gritado pidiendo a Pilato, crucifícalo, crucifícalo. Si no lo crucificas, no eres amigo del César. ¿Entiende? Ok, lo crucifican a Cristo. Lo rechazan a Cristo. Esos mismos que pidieron la muerte de Cristo, cuando lo escuchan a Pedro predicar en el día del Pentecostés, dice la Biblia, se compungieron de corazón. Se quebrantó su corazón de esa gente. Entendieron que hicieron mal. Entendieron que se habían equivocado. Hermanos, dice el relato, permítame leerle esa parte, ya, donde dicen que se compungieron de corazón. Ese pasaje está en Hechos de los Apóstoles. Es muy lindo porque ese día, cuánta gente
¿Cuánta gente nomás habría ahí? ¿Cuánta gente estaría? Que dice la Biblia que 3.000 personas se convirtieron. 3.000 judíos se convirtieron. Fue el primer bautismo multitudinario porque fueron 3.000 personas que se bautizaron. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire usted, aquí en el capítulo 4, gloria a Dios. Capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Pedro les dice así, en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Resulta que Pedro con Juan habían orado por un cojo que estaba a la puerta del templo, fue sanado. Este Jesús, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Aleluya. Gloria al Señor. Note aquí que Pedro, hermano, les declara, les dice que en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, él había sido sanado. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en un capítulo más anterior, en el capítulo 2, versículo 22, escuche. Pedro les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Aleluya. En el versículo 29, Hechos 2, 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En un programa anterior, ustedes que me han escuchado desde un principio seguramente se acuerdan que yo hablé del cuerpo, del espíritu y del alma, que es el alma que va al Hades cuando una persona muere. Aquí está hablando también que el alma de Cristo, no dice su espíritu, no dice su cuerpo, dice el alma de Cristo. El alma de Cristo dice, escuche cómo dice acá, aleluya, gloria a Dios. Dice así: viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Cristo no se corrompió su carne, porque resucitó. Gloria a Dios. Aleluya. En el versículo 36, Hechos 2:36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Bendito sea el Señor. Escucha ahora el versículo 17. Al oír esto, los judíos que escuchaban a Pedro se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Usted puede seguir leyendo ahí en la Biblia relatos lindos, maravillosos de los primeros cristianos después de la resurrección de Cristo. Queridos amigos, queridos hermanos, lo que yo he leído está completamente claro. No hay por dónde perderse. He repetido algunos versículos de la Biblia donde habla que Dios quiere que sean salvos. Porque cuando Cristo venga, querido, Él va a llevar gente salva. ¿Qué es gente salva? ¿Qué es ser salvo? Ser salvo es ser liberado del pecado. Y al ser liberado del pecado recibimos santidad de Dios. Porque Pedro dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Entiendes? Ahora, ser santo, ¿qué es? No es estar, no es estar quieto ahí en un altar, un santo, el santo Florencio. Dios me libre. Mi amigo, eso es una imagen. ¿Entiendes? Ser santo es estar una persona apartada del pecado. Ser santo es no practicar el pecado. Y si una persona pecó, Juan en su epístola dice: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Si después que usted aceptó a Cristo, si después que aceptó a Cristo usted se bautiza, asiste a la iglesia, practica la vida cristiana, lee la Biblia, ora, ayuna, diezma, ofrenda, evangeliza, etc., y peca, pues la paga del pecado es muerte. Pero si usted siente, como dice acá, se compungieron de corazón. Si usted siente en su corazón que ha hecho mal, como ya voy a leer para mañana, voy a leer unos pasajes de la Biblia. ¿Qué le pasa a la persona que peca consciente que está pecando? ¿Cuál es el resultado? Es terrible. Aún así de terrible, como dice la Biblia, dice San Juan: abogado tenemos. ¿Qué hace pues un abogado? Defiende la causa de alguien que está siendo denunciado. ¿No es verdad? Entonces Cristo se torna nuestro abogado delante de Dios el Padre. Y cuando usted se arrepiente, por eso la Biblia dice: el que confiesa su pecado, el que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. El que encubre su pecado no prosperará. Decide usted. La situación es con usted. Usted decide arrepentirse o no arrepentirse. Usted decide aceptar a Cristo o no aceptar a Cristo. Es usted que decide. Yo un día, hace 43 años atrás, decidí dejar de ser religioso, creyente religioso, y pasé a ser creyente salvo. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Mi esposa es salva, todingo mis hijos, mis 6 hijos son salvos, en el camino del Señor, pastores, diáconos, músicos, otro que es teólogo, gracias a Dios. Pero para que sean eso mis hijos, ¿quién intervino? Yo intervine como padre, obedeciendo la palabra de Dios. Allá en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6, donde Dios le habla a Moisés diciéndole que todas las palabras que él había dejado las guarde en su corazón y se las enseñe a sus hijos. Algo que muchos han dejado de hacer. Dios les bendiga. Mañana estamos aquí a las 10 de la noche, horario para los países de habla hispana, 11 de la noche para todos los amigos del Brasil, y para los otros países, bueno, el horario es diferente uno del otro, que hasta en Japón
También está allá nuestro amigo y hermano Blaisner Sarabia. Querido Blaisner, allá en Tokio, gracias por estarme siguiendo todas las noches en el programa. Que Dios te bendiga. Mañana estaremos aquí de nuevo. Mañana yo les voy a hablar sobre este asunto de los dones del Espíritu, de los frutos del Espíritu y de los vestidos morales que el cristiano debe llevar. 9 frutos, 9 dones y 9 trajes morales de vida cristiana. Se los voy a anotar, se los voy a leer. Los espero mañana. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, Dios soberano, Dios eterno. Si algunos amigos están siguiendo el programa, Señor, ten misericordia de ellos, Padre, y que, Señor, ellos abran su corazón. Y ahí donde me están escuchando, ahí donde están en este momento, Señor, que tomen la decisión, que se arrepientan, que reconozcan que Cristo es el Salvador y lo acepten por la fe y que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Padre Santo, escucha mis ruegos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta mañana. Dios les bendiga.